Hermanos, buenas tardes, que Dios los siga bendiciendo. Pues estamos muy animados y fortalecidos. Estos cantos que acabamos de escuchar y de entonar juntos, en verdad que son cantos que nos llenan de paz. Y lo más importante que buscamos al entonar un canto o entonar un himno, siempre estamos pensando que sea la realidad que alguien ha experimentado. Por ejemplo, muchos cantos que cantamos están inspirados en los salmos, otros están inspirados en porciones de la Escritura, y eso es muy importante porque habla de realidades, no habla de experiencias solamente, o no habla de cuestiones emocionales, sentimentales, sino de verdad de experiencias que algunas personas, algunos creyentes tuvieron o han tenido con Dios. Y eso es muy importante. Por ejemplo, el canto que dice, confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y mi pastor. Todos saben que está escrito en el Salmo 23 que el Señor es nuestro pastor. Y como el Señor es nuestro pastor, podemos confiar que nada nos faltará, que Él nos guía siempre con su cuidado, con su cayado, con su vara, nos infunde mucho aliento. Y eso son experiencias que están reflejadas en la Escritura. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Recuerden que estamos hablando de lo que dice Salmo número 20. Estamos tomando una pequeña serie en los primeros 5 versículos de este Salmo. Y yo espero que lo hayan leído en la semana, pero si no, lo vamos a leer de nuevo en un momento. También recuerden que hemos hablado de 8 realidades que hay en este Salmo. Las realidades de Dios cuando nos encontramos en medio de un conflicto o cuando nos encontramos en medio de una necesidad, como las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor, lo que vemos que está pasando ahora. Bueno, antes de ir de lleno con el tema de este día, me gustaría invitarlos a hacer una oración. Así que los invito a inclinar su rostro un momento y pidamos a Dios en oración. Señor, gracias por tu palabra que nos da consuelo, que nos da ánimo en momentos de aflicción, momentos de necesidad. Y gracias porque cuando David escribió este salmo, pues realmente fue por inspiración del Espíritu, pero yo estoy seguro que él tal vez humanamente no se imaginaba el impacto y la trascendencia, y que hasta el día de hoy nosotros sentimos tanto ánimo de escuchar esas palabras. Gracias por dárnoslas este día a nosotros también, y que nos da la oportunidad también de meditar en ellas. Padre Santo, bendice en este momento a todo lugar donde llega tu mensaje en este domingo. Hay muchas iglesias, hay muchos predicadores, muchos siervos tuyos que están anunciando tu palabra, y la mayoría lo está haciendo en la casa, o lo está haciendo a través de las redes, o lo está haciendo personalmente, tal vez en una meditación muy particular, pero tu palabra sigue llegando y tu palabra sigue tocando vidas y corazones, y es lo que queremos que suceda en este día también, que traiga paz y tranquilidad a los corazones afligidos. Y todo esto lo pedimos con libertad en el nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, estamos hablando de la realidad de Dios en nuestras vidas. Sobre todo en la realidad de Dios cuando estamos en necesidades, cuando estamos en dificultades. Y pues hemos comenzado a hablar de este Salmo número 20, y ya hemos visto hasta el día de hoy 2 realidades. La primera realidad está en el versículo número 1, cuando dice: el Señor te oiga en medio del conflicto. Y hemos dicho que cuando estamos en un conflicto podemos tener la seguridad que Dios nos escucha. Podemos tener la seguridad que Dios oye todo lo que nosotros le expresamos, si es dolor, si es aflicción, si es a veces una queja, o puede ser a veces un canto de alabanza, a veces hasta puede ser un grito de angustia
con libertad podemos acercarnos a Dios porque este salmo dice que el Señor nos oye. La segunda realidad que hemos visto el domingo pasado es que el nombre del Dios de Jacob nos defiende. Y cuando hablamos de el nombre, recuerden que estábamos evocando esos eventos, de esas ocasiones cuando, por ejemplo, David, cuando era un niño, cuando él se enfrentó al gigante para pelear con él siempre fue luchando en el nombre del Señor. No encontramos aquí una victoria personal, más bien encontramos que Dios había afligido al pueblo y por mano de David él quiso salvarlo, pero siempre David evocando el nombre del Señor. Nunca una gloria propia, sino un testimonio contundente de el poder que hay en el nombre de Dios. Y pues hoy vamos a avanzar en este tema y vamos a ver algunos versículos de la Biblia. Yo los voy a mencionar, pero de pronto, si no los pueden escuchar muy bien, acá de este lado, aquí ustedes van a ver que aparecen los versículos cuando los mencionemos y los pueden ir anotando también. Vamos a ubicarnos todos en el Salmo número 20, donde estamos haciendo nuestra meditación. Y voy a leerlo de nuevo del versículo 1 al 5 y dice así: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas sus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Bien, pues hoy vamos a enfocarnos en otras dos de esas grandes realidades. Primera realidad, el Señor te oye en medio del conflicto. Segunda realidad, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Tercera realidad, te envíe ayuda desde el santuario. Y cuarta realidad, desde Sión te sostenga. Vamos a enfocarnos en esa tercera y cuarta realidad, que es lo que nos dice el versículo número 3. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Tercera realidad, Dios te envíe ayuda desde el santuario. Cuando nos sentimos en apuros o cuando nos encontramos desesperados, ¿a dónde corremos? ¿Hacia dónde vamos? Por ejemplo, cuando tenemos una necesidad de salud, ¿a dónde vamos? Yo creo que la mayoría de nosotros se enfoca a los pasos hacia el consultorio médico o hacia alguien que puede orientarnos en cuestiones de salud. Si tenemos una necesidad económica, corremos a donde hay alguien que sabemos que puede ayudarnos en ese momento. Dice aquí, el Señor te envía ayuda desde el santuario. Cuando la Escritura habla del santuario, está hablando de la morada de Dios. En el tiempo en el que se escribió ese salmo, en el tiempo antiguo, las oraciones siempre se hacían hacia la casa de Dios, que era el templo que estaba en Jerusalén. Entonces la ayuda de Dios muchas veces se relaciona con la casa de Dios. Por ejemplo, alguna persona que vive en casa, que vive en el hogar, y es posible que estando fuera de casa enfrenta alguna situación difícil, enfrenta algún problema, y es casi seguro que lo que quiere es estar en casa, porque sabe que en casa tiene la confianza, tiene algo de comodidad,
tiene alguien con quien platicar o tiene dónde refugiarse. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, cuando me tocaba salir constantemente, y a veces los caminos eran difíciles, a veces el tiempo era prolongado para estar fuera de casa. Y recuerdo que lo que a mí me confortaba y me daba mucha paz, mucha tranquilidad en esos momentos, era imaginar que ya estaba de regreso en casa. Yo me imaginaba a mi familia, me imaginaba estar en la mesa, en la cocina o simplemente estar allá con la familia, y eso me daba bastante tranquilidad. Me ayudaba a pasar con calma las dificultades o las situaciones difíciles que yo podía pasar en ese camino. Y tan está relacionada la ayuda de Dios, estaba relacionada con el santuario, con el templo, con la casa de Dios, que por ejemplo en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 8, ustedes van a leer por ahí los versículos, desde el versículo 38 y 39, que dicen así: toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo pueblo, perdón, lo leo de nuevo, dice: toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Y cuando cuando Salomón estaba dedicando la casa de Dios, cuando él estaba dedicando esa casa que había construido para el Señor, él dijo estas palabras: que todo hombre, donde quiera que hiciera súplica, o el pueblo de Israel, cuando tuviera alguna dificultad y extendiera las manos hacia la casa de Dios, obtendrían la ayuda, porque tú ibas a oír desde tu morada. Eso fue lo que dijo Salomón al Señor. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 7 y versículo 14, hay una promesa cuando el Señor dice: y tú oirás desde los cielos, donde es la morada de Dios. Cuando Jonás fue echado al mar y el gran pez lo tragó en su vientre, y Jonás estaba en ese lugar tan oscuro, él levantó una oración en la cual él decía: pero volveré a ver tu santo templo. Y entonces podemos ver cómo el Salmo 20 dice que el Señor envía ayuda desde el santuario. Ahora, cuando Daniel supo que había un edicto del rey, donde el rey decía que en Babilonia no se permitiría orar a nadie, a ningún otro Dios que no fuera el mismo rey. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Dice que Daniel, cuando supo que el edicto había sido firmado, eso está en Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Yo creo que cuando le asignaron a Daniel su cámara para morar, estoy seguro que él dijo: yo quiero una cámara que tenga sus ventanas, que cuando las ventanas se abren, apunten a Jerusalén. Por eso él podía hacer esta oración, y nos damos cuenta cómo la oración estaba relacionada con el santuario. Yo he visto en estos días la actividad tan grande que hay en las embajadas de muchos países. ¿Por qué? Porque mucha gente está queriendo regresar a casa. Pero eso vamos a mencionar en el otro punto, ¿no? Pero realmente el sentirse en casa o el pensar en el templo de Dios siempre nos da tranquilidad. ¿Cuántos de ustedes ahora mismo están extrañando las reuniones en el templo?
Y realmente nosotros sabemos que la iglesia no es el edificio, sabemos que la iglesia no son las paredes ni es el recinto, pero ¿cuántos de nosotros hemos hallado consuelo o hemos hallado paz, hemos hallado tranquilidad cuando estamos juntos en el lugar que hemos dedicado para Dios? Y ahora muchas personas están extrañando ese lugar, pero el Salmo 20 dice entonces que el Señor envía ayuda desde el santuario. El santuario es la morada de Dios y el lugar a donde nosotros podemos ir para encontrar ayuda es la morada. Es el lugar donde Dios habita. Esa es la que siempre se encuentra en su santuario. No obstante su omnipresencia, hay un lugar real donde Él habita y desde ese lugar nos enviará la ayuda que necesitamos. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Hay un lugar donde Él habita, es un trono, que es un trono de gracia. Y Hebreos capítulo 10, del versículo 19 al versículo 22 dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y esta es la tercera realidad. Podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios, a la morada de Dios, para hallar ayuda, para encontrar ayuda para el oportuno socorro. Y hoy quiero decirte que tal vez tengamos que pasar un tiempo más en estas transmisiones. Habrá un tiempo más que estemos reuniéndonos en nuestros hogares, no lo sé, no sé por qué lapso todavía, pero mientras volvemos a reunirnos en la casa del Señor, mientras podemos estar todos juntos para orar, para clamar a Él por ayuda, desde donde estamos, busquemos al Señor en su santuario, con la confianza que Él nos da a través de su palabra. Muy bien, y vamos a la cuarta realidad. El Salmo 20, en el versículo 3, dice así, versículo 2, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Ahora, la cuarta realidad dice, desde Sión te sostenga. Qué importante es nuestra identidad. El hecho de saber de dónde somos nos da un sentido de pertenencia. Hay un lugar muy especial al que tú y yo pertenecemos. Aquí habla de una ciudad que es llamada la ciudad de Sión, la cual es considerada como la ciudad del gran rey. Y al ser la ciudad del rey, es decir, la ciudad de Dios, es una ciudad relacionada con la esperanza y con la bendición. El Salmo 124 dice, desde Sión te bendiga Jehová. Y yo estoy seguro que cuando estamos en un lugar ajeno a nuestra casa, cuando estamos en un lugar que no es nuestro hogar y quizás estamos pasando alguna situación tan difícil, siempre pensamos en volver a casa. Estaba pensando en la historia del hijo pródigo, cuando él estaba allá entre los cerdos dándoles de comer, cuando él tenía tantas ganas de llevar esa comida a su boca y nadie le daba. ¿Qué fue lo que él dijo? Él dijo, ¿cuántas personas en casa de mi padre tienen de comer y yo me estoy muriendo de hambre en este lugar? El hogar siempre será un recuerdo de esperanza y de fortaleza. Y cuando estamos en dificultades, la única esperanza que tenemos es que hay un lugar mucho mejor donde podemos estar y eso nos da mucha fortaleza. Creo que mencioné hace un rato que
en esos días, las embajadas de muchos países han estado tan saturadas por personas que quieren regresar a su nación. Personas que saben que si regresan a casa, la sola idea de esa posibilidad ya les da mucha alegría. El hecho de saber que pueden regresar con su familia, que pueden regresar con sus seres queridos, y algunos hasta lo han mencionado, que si tienen que morir, les gustaría morir en casa. Y escuché la historia de una dama a quien el médico le dio un diagnóstico fatal, y ella sonrió. Cuando el médico le dijo que eran 2 meses que le quedaban, 2 meses de vida, ella dijo: gracias a Dios porque pronto iré a casa. Porque yo creo que ella estaba segura de la promesa que el Señor dio a sus discípulos. En San Juan capítulo 14, el Señor dijo estas palabras: y si me voy, voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay un lugar de bendición para nosotros y que no es realmente o no es exactamente el lugar donde estamos ahora. Hay un lugar mucho más grande, mucho más cómodo, donde vive el Señor, donde está la presencia de Dios, que realmente es la morada de Dios, y donde todos hemos sido invitados a ir a través de Jesucristo. Miren, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, tal vez pueden leer los versículos del 13 al 16. Voy a leer esos versículos que dicen así. Hablando de la fe de los hebreos antiguos, dice así: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y entonces yo quiero decirles que el hecho de pensar en un lugar especial, el hecho de pensar en un lugar donde ahora pertenecemos, el hecho de llevar nuestros pensamientos a ese lugar donde la misma palabra dice que ya no existe ni el dolor, que ya no existe el llanto, que no existe el sufrimiento. Eso en verdad nos da mucha esperanza en estos momentos. No sé si has pensado, no sé si has reflexionado, ¿qué pasaría si llegaras a ser una de las personas infectadas con este virus? No estamos pensando que eso nos pase, pero luego pensamos, ¿y si eso llegara a pasarme a mí? David, cuando iba a salir a la batalla, cuando escribió el Salmo 20, cuando él estaba por salir a la guerra, lo que le sostenía a él era el saber que hay un lugar desde donde Dios le enviaba su ayuda. Pero más allá, él sabía que si él perdía en la batalla, si él llegaba a morir en esa batalla, ese mismo lugar es el que lo recibiría con toda seguridad. Estamos hablando de que aquellas personas, aquellos hebreos antiguos, dice que ellos estaban seguros que había una ciudad más allá. No estaban pensando en la patria de la que habían salido. Dice que desde lejos saludaban a la ciudad. Ellos evocaban y quizás en los ojos de la fe ellos contemplaban ya ese lugar. Y para nosotros los creyentes, Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y esta es la cuarta realidad. Esta cuarta realidad dice que hay
un lugar que es el santuario, la morada de Dios, donde Dios nos manda ayuda. Y la cuarta realidad dice que hay un lugar, y yo estoy seguro que este lugar es un lugar que físicamente un día lo podremos conocer. Esa es la ciudad santa de Dios. La ciudad de Sión es una ciudad terrenal, era la ciudad del rey, la ciudad de David, pero cuando la Biblia dice que nosotros somos ciudadanos del cielo, quiere decir que realmente existe otra ciudad y esa ciudad es la Nueva Jerusalén. Y un día la miraremos con nuestros propios ojos. Un día caminaremos por esa calle de oro que está en ese lugar. Un día estaremos allá contemplando a todos aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellas personas que por la fe están en la presencia de Dios en el día de hoy. Entonces, yo quiero invitarte este día y nuestra oración siempre es porque a través de la palabra de Dios nuestros corazones encuentren consuelo, encuentren paz, encuentren tranquilidad. Y ahora que hablamos de estas dos realidades, de la ayuda que viene del santuario y la fortaleza que nos da el pensar, el evocar la ciudad donde un día estaremos, yo estoy seguro que eso nos trae bastante paz. Que el Señor siga bendiciendo tu vida, que el Señor siga siendo tu esperanza, no desmayes, estamos enfrentando momentos muy difíciles. Toda esta situación de la epidemia no solamente son problemas de salud, son problemas económicos, son problemas sociales, son conflictos incluso a veces entre las familias, entre quienes no se ponen de acuerdo, entre gobiernos. Hay muchas cosas que hay alrededor de todo esto y cosas que nosotros realmente también no conocemos. Se argumenta y se discute si es verdad o no es verdad, pero yo te digo una cosa, la única verdad que sabemos y la que nos sostiene es la verdad de la palabra de Dios. Que hay esperanza en Él. Primera realidad, que Dios nos oye en medio del conflicto. Segunda realidad, el nombre del Señor nos sostiene. Tercera realidad, Él nos envía ayuda desde el santuario. Y cuarta realidad, el Señor desde Sión, desde la